Ok, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Me siento más que feliz, orgulloso y bendecido con Dios de poder compartir con cada uno de ustedes mi experiencia y los pocos conocimientos que pueda tener sobre lo que es las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Julián de la Rosa y pues estamos para servir. En este momento quiero que iniciemos de la mejor manera. Siempre digo a mis estudiantes, la mejor forma de iniciar cualquier evento, cualquier actividad, cualquier clase, es poniéndonos en las manos de Dios. Ese Dios que nos ha proveído de todo aquello que podamos necesitar y que siempre está cuidándonos. Por eso vamos a pedirle a Dios en este momento que su presencia descienda sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que venga, que descienda en nuestras vidas, que descienda, Señor, sobre cada una de esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Espíritu Santo de Dios, tú sabes cuán grande es la necesidad que tenemos de ti. Espíritu Santo de Dios, sin ti no podemos hacer ni decir nada. Eres tú, presencia de Dios, quien nos inspira, quien nos ayuda a entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Esa Sagrada Escritura que tú le inspiraste al hombre y que hoy nos permite a nosotros poder hablar de ella, poder escucharte, poder leerte, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y desciende sobre nosotros. Ven y úngenos, ven y llénanos, ven y guárdanos en tu amor y en tu presencia. Que estos conocimientos que vayamos a adquirir en esta materia puedan ser para edificación, Señor, de tu iglesia, que sea para gloria tuya y para crecimiento de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias a Dios porque nos ha bendecido y nos ha dado la oportunidad de poder compartir su palabra. Es un privilegio, de verdad que sí. Y en esta materia, a mí me gustaría que tú pienses en cuáles son esas expectativas que tal vez tú tienes para con esa materia. ¿Cuáles son qué tú esperas escuchar? ¿Qué tú esperas aprender? Y cuando hablamos de Biblia, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? ¿En qué piensas? Y es en esta asignatura donde vamos a tocar muchos puntos y vamos a conocer muchos aspectos de la Biblia que tal vez desconocemos, que tal vez tú desconoces, o que tal vez tú conoces y esta materia te puede servir para actualizarte. Así que ese concepto personal de la Biblia, ¿cuál es? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿La Biblia es simplemente esto o es algo más? ¿Es un simple libro de texto o es algo más? ¿Cómo tú valoras la Biblia? ¿Qué uso le das? El valor que tú le das depende del concepto que tú tengas de lo que es la Biblia para ti. Y la forma en la que tú la tratas dice mucho de lo que tú sientes por Dios y por las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta materia vamos a ver muchos aspectos. Si voy a hablar, por ejemplo, voy a mencionar algunos de los puntos que vamos a trabajar en esta materia. Pero antes de hablar de esos puntos que vamos a hablar, quisiera hablar primero sobre esos objetivos que nos hemos planteado para esta materia. Ojalá que esos objetivos que vamos a trabajar coincidan con tus expectativas, con esas expectativas que ya tienes en tu mente, con las que viniste a recibir esta clase, reproduciendo este video. Uno de los objetivos que queremos alcanzar es que cada uno de ustedes pueda descubrir
ese plan amoroso de Dios a través de la historia de la Biblia, y una historia que es a la vez historia de salvación. También poder aprender a leer ese Antiguo Testamento, trascendiendo lo literal. En mi experiencia como cristiano católico, como facilitador de esta materia, he podido encontrarme con cientos de estudiantes que han tenido un concepto muy erróneo de lo que es la palabra de Dios, y que el concepto que tienen es solamente el concepto que tienen los hermanos esperados o protestantes. Y me gustaría que en esta materia podamos aprender a movernos y poder manejar todo lo que tiene que ver con la Biblia. Aunque es una introducción, para manejar la Biblia o conocerla a profundidad, se necesitaría licenciatura en Biblia solamente, se necesitarían diplomados, se necesitarían maestrías, doctorados y quién sabe cuántas cosas más. Y por más que estudiemos y nos formemos, nunca vamos a llegar a conocer plenamente o a tener tanto conocimiento. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice el apóstol Pablo, y más cortante que una espada de doble filo. Muchos la mal utilizan, muchos la interpretan a su manera, para otros simplemente es un libro más, un libro de historias. Para otros la Biblia es un libro de ciencia. Sí, porque buscan explicar científicamente muchos relatos que están allí, porque se van a lo literal, como decía en uno de los objetivos, aprender a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, más allá de lo literal, poder ver qué hay detrás de cada palabra, de cada frase, de cada texto, cada versículo, o cada parábola, cada mensaje. Poder ir más allá, no quedarnos solamente en lo literal, en lo que nos dice el texto y ya. No, hay un mensaje detrás de cada una de estas palabras que el Señor nos habla. Entonces, queremos alcanzar también en este curso, en esta materia, que podamos dar razón de nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, den razones de su fe. Que tú puedas entender cuántos libros tiene la Biblia. Y si yo te pregunto ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene? ¿Eres católico? ¿Qué tipo de Biblias tú utilizas? ¿Usas una Biblia católica o usas una Biblia protestante? ¿O tienes una Biblia y no sabe qué Biblia es, si es católica o si es evangélica? O tal vez no sabía que había una Biblia católica y una Biblia evangélica o protestante. Entonces, hay muchas similitudes y eso vamos a verlo más adelante y en otros temas. Pero en verdad hay similitudes y hay ciertas diferencias. Tal vez podamos ver algunas de esas en algunos de los otros temas que vamos a tratar más adelante. Pero bien, dar razones de la fe. No podemos decir, si te preguntan cuántos libros tiene la Biblia católica, imagínate que tú te quedes, bueno, no sé. Entonces debemos dar razones, debemos explicar la fe que profesamos y debemos tener una base bíblica para poder hablar libremente y abiertamente de la fe que profesamos. Entonces debemos conocer eso, debemos saber si está dividida la Biblia, cómo está dividida, en cuántas partes está conformada la Biblia. En este caso, pues, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, debemos dar razones de nuestra fe. Para eso, yo entiendo que tú estás allí, estás viendo este video en este momento, en cualquier parte del mundo que estés, porque necesitas dar razones de tu fe y que también necesitas tú misma alimentarte, adquirir esos conocimientos para que el nombre de Dios sea glorificado y para tú también darlo a conocer a otros.
Bien, otros de los objetivos que queremos alcanzar en esta materia es conocer los contextos de cada época en la cual se escribe. ¿Por qué? Como le decía ahorita, conocer el contexto significa ir más allá de lo literal. Es que si dice la Biblia, un pasaje, un texto cualquiera, es que no lo veamos solamente de la forma literal, sino que podamos ver qué el Señor nos quiere decir. Ir al contexto es ir a ver, es pensar o investigar, profundizar, a ver quién escribió, cuándo se escribió eso, qué ocurría en ese momento en el que se escribió ese pasaje bíblico. Entonces, eso es ir al contexto y así poder comprender por la luz del Espíritu Santo una buena exégesis bíblica, una profundización, qué el Señor nos quiere decir, qué el Señor le quiso decir a ese pueblo en ese momento exactamente, qué el Señor les quería decir y también qué el Señor nos quiere decir a nosotros en este momento, aunque fue algo que no se escribió ahora, que tuvo una enseñanza en ese tiempo, que el autor estaba en una mentalidad de ese momento, tuvo un mensaje para esa persona en específica, para ese contexto específico, pero también lo tiene para nosotros. Ahí es donde está sobre la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, no muere. Entonces, a través también, otro de los objetivos que queremos alcanzar es poder comprender qué es la Biblia para así poder apreciarla más y vivir mejor el mensaje que Dios nos ha dado. Entonces, si no comprendemos el mensaje de la Biblia, si no comprendemos y no la conocemos, no podremos apreciar, no vamos a poder tener ese contacto, no vamos a poder recibir ese mensaje o todos esos mensajes que Dios nos manda a través de ella. No basta con leerla solo en tu casa. Necesitamos profundizar, necesitamos ir al contexto, necesitamos ver qué opina la iglesia, cómo la iglesia interpreta eso. Y son cada uno de los temas que vamos a ir viendo más adelante. Y quiero también traer a colación un versículo de la Biblia que a mí siempre me ha llamado la atención y con el cual siempre me he sentido muy identificado. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando le habla a los hebreos. Y le dice, cuando eras niño, tú comías como niño, pero ahora que eres adulto debes alimentarte como adulto. O sea, como cristianos que tuvimos esa experiencia con Dios, nos dieron la palabra de Dios con cucharitas, nos la enseñaron con detalles, con el querigma, nos enseñaron ese amor de Dios. Entonces eso fue necesario para poder entrar en la fe. Pero ahora que ya estamos en la fe, necesitamos profundizar, necesitamos indagar, necesitamos conocer más. No para decir que yo sé, que yo conozco. No, simplemente para edificar, para que podamos dar razones de nuestra fe cuando se amerite, cuando sea necesario. Y el apóstol Pablo al respecto nos dice en la carta a los Hebreos 5:14, dice: el alimento sólido es para los maduros, que con la práctica y el entrenamiento de los sentidos saben distinguir el bien del mal. Entonces, el Señor nos manda a ingerir alimentos sólidos. Y el alimento sólido, señores, es la formación. Siempre he sido muy partidario de lo que es la formación. Un cristiano católico especialmente que no se forma, como dicen por ahí, católico ignorante, es un futuro protestante o un futuro descarriado, si podríamos decir, porque no va a comprender su fe, se va a dejar confundir de cualquiera que le diga cosas por allí. Entonces,
en cualquier momento de tribulación, de prueba, no va a comprender qué le está pasando porque no tiene conocimientos, no se ha formado. Entonces eso pues le va a llenar de confusiones y va a hacer que la persona pues se vaya. O se vaya y deje la fe, o se vaya a un movimiento protestante, que no es el objetivo. Entonces, básicamente son algunos de los objetivos que vamos a alcanzar con esta materia. Y también, para alcanzar esos objetivos, vamos a trabajar unos temas específicos que yo sé que van a ser muy edificantes para todos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la revelación. En la próxima clase vamos a hablar un poquito más de eso, sobre lo que es la transmisión de la revelación divina. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la Sagrada Escritura? ¿Por qué se dice que la Biblia es la Sagrada Escritura? También vamos a hablar un poco sobre la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Estos temas son sumamente buenos e importantes y necesarios conocerlos. Y les invito a que vayan leyendo también el Catecismo de la Iglesia Católica. También el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Hay una frase que dice por ahí los hermanos esperados o protestantes, que la Biblia se interpreta sola. ¿Realmente la Biblia se interpreta sola? ¿Cualquiera que la lee puede interpretar la Biblia? ¿Qué dice la Iglesia de eso? Vamos a ver un poquito de eso también. También está dentro de los temas lo que es el canon de las Escrituras. ¿Qué es un canon? Cuando se habla de eso, ¿a qué hacemos referencia? Entonces, les estoy diciendo los temas, pero vamos a profundizarlo más adelante, así que quiero crear en ustedes curiosidad para que vayan también investigando por cuenta propia sobre lo que vamos a trabajar en esta materia. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el Antiguo Testamento. Muchos conocen del Antiguo Testamento solamente el relato de la creación, que Dios creó en el principio, que Dios creó los cielos y la tierra, y conocemos un poquito esa historia de manera literal. Pero cuando cuando uno se sienta a profundizar e ir al contexto de ese Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas cosas sumamente interesantes que ustedes se pueden sorprender. También vamos a profundizar un poquito más de eso, porque la Biblia está dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar de ese Antiguo Testamento, también vamos a hablar del Nuevo Testamento, y vamos a ver también algunos de los otros temas como algo muy interesante, y es cómo buscar en la Biblia. Si yo te digo, búscame Juan 8:16, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Juan 8:16? Entonces tal vez le diga algunas pinceladas o algunos tips de cómo memorizar versículos bíblicos. Conocemos muchas personas que se saben los versículos bíblicos así al dedillo y que te dicen, bueno, porque la palabra de Dios en el capítulo tal, versículo tal, dice tal y tal cosa. Podríamos hablar un poquito de eso también para que puedan aprovechar y puedan aprovechar todo esto, y así para que les sirva para alguna conferencia, para alguna charla que les toque dar, y así sucesivamente. Sé que le va a ser muy útil. Hablaremos un poquito también de cómo la Biblia está dividida en capítulos, versículos y así. Entonces vamos a ver cómo manejamos eso y cómo dominamos eso. También vamos a hablar un poco sobre cómo leer la Biblia, los géneros literarios de la Biblia, los libros apócrifos, qué es eso, por qué se llaman así, la hermenéutica bíblica. Vamos a hablar sobre la lectio divina, sumamente interesante, muy importante que podamos conocer qué es eso y cómo practicarlo en nuestra vida personal. También la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Bien, esos son
generalmente los temas que vamos a trabajar a profundidad en cada uno de los encuentros que tendremos de cada semana. Así que les invito a que desde ya vayamos abriendo la puerta del corazón a Dios, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea ese Espíritu Santo quien nos hable al corazón y que nos ayude a poder sacar el mayor provecho a esta materia y a estos conocimientos que vamos a adquirir. Y les hacía al principio la pregunta sobre qué es la Biblia para ti. Y es muy importante que tengamos un concepto de lo que es la Biblia para nosotros, porque recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y es lo primero que nos llega a la mente. Tal vez la Biblia es la palabra de Dios, ok, pero realmente ese es el concepto que yo tengo porque lo he escuchado, o la Biblia es la palabra de Dios y yo siento que en verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para mí. La trato como si fuera la palabra de Dios. Le doy ese respeto que merece la Biblia como palabra de Dios que es. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Pero cuando vamos y profundizamos un poquito más sobre la palabra de Dios y vamos a lo literal, podemos ver que la palabra Biblia tiene un origen, o sea, esta como palabra en sí tiene un origen y su origen viene pues de una ciudad llamada Biblos. Y Biblos, pues los griegos llamaban así una ciudad que se conocía como Guebal. Así nos habla en Ezequiel 27:9. Y cuando cuando se ha indagado, muchos autores han indagado sobre esta historia, han podido ver que también en esta ciudad se fabricaban los papiros. Y los griegos llamaban al papiro biblos y a la ciudad le llamaban biblos. Ya ahí viene haciéndose esas conexiones. Y pues entonces de la palabra biblos, que significa papiro, y biblos, que significa ciudad, pues se pasa a lo que es como biblión, que significa carta, significa rollo, significa libro. Y entonces ya al final de la Edad Media, pues del griego pasa al latín como Biblia. Y así sucesivamente podríamos verlo en la historia de la iglesia. Y esta Biblia que tiene, ya les decía, sus divisiones, también tiene sus... no fue escrita en nuestro idioma natal, no fue escrita en español. Tiene 3 idiomas que son los clásicos o los originales, que fueron, por ejemplo, el hebreo, fue escrita en arameo y también fue escrita en griego. Y en el hebreo pues es la fusión de la lengua cananea y la lengua aramea. El idioma arameo, pues durante el destierro en Babilonia, cuando vemos la historia que la misma Biblia nos narra, y nos narra las historias extra bíblicas, podemos ver que los judíos se dice que perdieron el idioma hebreo y adoptaron entonces el arameo, pero seguían escribiendo. Y algunos trozos encontramos en la Biblia, en estos libros, como en los libros de Daniel y en el libro de Esdras, encontramos algunos textos en arameo y también pues en griego. Ya con Alejandro Magno y el Imperio griego, pues se impone el idioma, y para los años 330 aproximadamente los deuterocanónicos y el Nuevo Testamento. Y ya más adelante vamos a manejar un poco esos conceptos para irlo implementando. En fin, hermanos, queremos que en esta materia nos abramos a Dios, al Espíritu Santo, para que sea quien nos guíe y nos instruya. Esperamos que para el próximo encuentro podamos indagar. Me gustaría escucharlos a todos y que el Señor pues nos permita adquirir los conocimientos necesarios para la gloria y honra de Dios. Recuerden que para el próximo encuentro vamos a hablar un poco sobre lo que es la revelación
la revelación. ¿Qué es eso? Y se lo dejo como tarea. ¿Qué es la revelación? Y también les dejo de tarea descargar o comprar o adquirir un catecismo de la Iglesia Católica y una Biblia que sea católica, por favor, una Biblia católica de la que ustedes consideren. Así que bendiciones y que Dios les siga protegiendo hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Hasta la próxima.